11 de la mañana con 47 minutos en todo el país. Es un gusto recibir, en este caso, la presencia virtual de Gerardo Sotelo, periodista, hoy director del SECAN, que es el Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional. Gerardo, ¿cómo te va? Un gusto estar contigo otra vez. Claro, un gusto, gracias por la invitación y la oportunidad de estar en contacto con toda la gente de Maldonado, de Punta del Este. Bueno, con mucho gusto. Gerardo, bueno, la Y de pregunta San es... Carlos. Y San Carlos, bueno, y Piriápolis, y Aiguá, y Y Garzón, también, y seguimos. Pan de Azúcar, en fin, hay una cantidad de ciudades. Gerardo, la pregunta es la siguiente. Tú señalaste claramente que a partir de ahora los medios públicos, radio y televisión, van a manejarse de otra manera, van a ser transparentes, van a ser ecuánimes, van a contener todas las voces, no va a haber opiniones sesgadas, subjetivas. Tú citaste 3 medios públicos como son Televisión Española, la BBC de Londres y la Deutsche Welle, pero una carta, que fue una de las primeras acciones que asumiste como director del SECAN, fue establecer cómo se tenían que manejar los medios públicos a la hora de emitir sus contenidos, pasando por una suerte de aprobación del encargado de comunicaciones, que es Jorge Gatti. Esto generó muchísimas polémicas. A mí me gustaría consultarte, a ver, ¿cuál es el objetivo de tu gestión al frente del SECAN? Bueno, el objetivo obviamente es muy amplio y pasa por muchos horizontes, pero en el fondo todos tienen que ver con él. Y es terminar con la idea que tiene todo el país, de que inevitablemente cada vez que cambia el gobierno, la oposición se ve postergada en el acceso a los medios públicos. O dicho de otra manera, que los medios públicos han sido utilizados en beneficio del partido de gobierno o del gobierno en general. Esto lo hemos escuchado, lo hemos dicho, lo hemos vivido, y es algo que no está a la altura de la calidad democrática que tiene el país. Por lo tanto, uno de mis cometidos era establecer parámetros de comportamiento profesional, criterios para procesar la información, para procesar los contenidos periodísticos que tengan que ver con mi voluntad de no intervenir en los contenidos periodísticos y generar un cargo, una persona que se ocupe de garantizarle a la sociedad, que de eso se trata todo en definitiva, de que los contenidos informativos y periodísticos que va a encontrar en los medios públicos van a responder a 4 principios básicos que marcamos como una línea de política editorial. Primero, que estén pensados para servir al interés público. Esto quiere decir que ningún periodista, que ningún programa se haga o se emita pensando en intereses particulares, en defender a mi partido, a mi ideología, a mi empresa, a mis convicciones religiosas, ¿de acuerdo? Tiene que estar pensado para servir al interés público. En segundo lugar, que sean temas, asuntos, abordajes debidamente balanceados, de manera que ninguna persona, ningún sector, ninguna región, ningún partido, ni sindicato, ni cámara empresarial diga los medios públicos están orientados en mi contra. En tercer lugar, que se incluya en todas las coberturas periodísticas todas las voces que sean necesarias para que la gente que escucha nuestros programas o mira nuestros programas entienda de lo que se está hablando. O sea, garantizar la mayor diversidad de opiniones en todos los temas. Y por último, que hagamos todo esto con un criterio de imparcialidad. Es decir, los periodistas de los medios públicos, los informativos, los programas periodísticos de los medios públicos no son parte en los temas controversiales, no están a favor ni en contra de nadie. Esos son los criterios que definimos, criterios, hay otros, pero estos son los fundamentales de política editorial. Entonces, le encomendé a quien está ahora ocupando esta tarea, que no existía en el Uruguay, a diferencia de lo que pasa en otros medios de países de alta calidad democrática como el Uruguay, donde hay alguien en los organismos de medios públicos que se encarga de garantizar estos criterios mínimos. Esto no significa en absoluto, no puede significar controlar la iniciativa de los periodistas, qué temas quieren tratar, cuáles creen que son las noticias, cómo creen que es mejor
cubrirlas, es decir, a quién quieren entrevistar, qué fuentes quieren consultar, cuál es la perspectiva que entienden que le tienen que dar a ese asunto. Eso sigue siendo, y no puede ser de otra manera, de resorte exclusivo de los periodistas. Lo que nos tenemos que asegurar, porque debería llamarnos la atención que antes nadie nos lo asegurara, que no vamos a estar utilizando al Estado, a los medios públicos que son financiados con los dineros de todos, para servir intereses personales, sectoriales, de grupos de presión, de grupos de poder. Es eso lo que quisimos hacer al comienzo, pensando que además hay un largo trecho para recorrer en línea con lo que son los grandes medios públicos del mundo. Porque el primer objetivo, obviamente el objetivo es informar y que la gente se entere de los distintos aspectos, de los temas que hacen a su vida cotidiana en las distintas esferas de la vida, garantizarle que estamos trabajando para servir al interés público. Ese es un poco el sentido que tiene todo este asunto que se ha armado a raíz de cuestiones tan elementales. Ahora, pensando en lo que es la cobertura que los medios públicos tienen en todo el territorio nacional y el trabajo de los corresponsales, de los periodistas, etcétera, ¿de alguna manera le van a bajar línea a esos periodistas para lo que pueden o no pueden preguntar? Vos recién decías que eso va a ser resorte de los periodistas, pero de repente un periodista hace una pregunta incisiva con cierto sesgo desde el punto de vista ideológico o de intereses que hasta ahora se podía hacer en una entrevista. ¿El periodista va a recibir algún lineamiento de lo que puede o no puede preguntar? No, los lineamientos son estos. El periodista tiene toda la libertad del mundo para preguntar lo que quiera. ¿Pero qué hacen? Obviamente, sí. Si hay una pregunta que se sale de los lineamientos, directamente se corta, no sale. No, a ver, si hay una pregunta que se sale de los lineamientos, tenemos un periodista que cometió un error. Si lo hace sistemáticamente, entonces será una falta y veremos qué ocurre, pero es muy difícil, salvo por un error, argumentar en contra de estos principios. Vos podés escuchar una pregunta que te parezca sesgada y después, bueno, pues la pregunta se hará, no se va a censurar a nadie. Lo que te quiero decir es que solamente por una equivocación alguien puede hacer una pregunta sesgada o porque se dejó llevar por el temperamento o porque no se dio cuenta. Eso, bueno, pasa. No va a ser motivo ni de censura ni de sanción. Pasa todo el tiempo. Pero precisamente en todos los medios públicos serios del mundo, aquellos que miramos como referencia, se trata de evitar que cada periodista, que cada productor, que cada camarógrafo o cada editor tomen este espacio público para dar la versión de la realidad que se ajuste más a sus propios criterios. Eso es inaceptable, pero no importa quién sea. Acá se da una situación paradójica y es la siguiente. Este tipo de pautas, a quien le da más garantías, es a quienes no están en el gobierno, porque los sectores vinculados al gobierno no precisan estas pautas. Si fuera intención de esta dirección beneficiarlos, pues están cerca del gobierno. Yo estoy en un cargo político y estoy sometido a una jerarquía. Por lo tanto, si quisiéramos, como ha sido tradición, alcanza a levantar el teléfono. Estas pautas restringen esa facultad, porque ahora nos comprometemos públicamente, no digo que antes no lo hayan hecho, el asunto es que no lo sabíamos, nos comprometemos públicamente a tener una cobertura imparcial, a incluir todas las voces, lo cual quiere decir incluir todas las voces con la debida proporción y respeto, cosa que antes, no digo que no ocurriera, digo que no era un compromiso expreso de la dirección. Entonces, es una paradoja porque esto se ha legislado en todo el mundo precisamente para evitar que los medios públicos terminaran siendo siempre una correa de transmisión de los gobiernos de turno. Ahora con estos parámetros eso no va a ser posible. En algunos casos hemos leído de que la gente dice, bueno, Gerardo Sotelo es un periodista conocido, trabajó muchos años en canales de televisión abierta, ha sido un periodista de radio, bueno, hace un montón de años, hace más de 20 años que sos periodista por lo menos, y bueno, sos una persona 40. Conocida. 30. Sos una persona 40, conocida. 40. 40. Es verdad, lo habías comentado aquí cuando habías estado en el piso, es verdad, 40 años. Bueno, tenés una trayectoria muy larga y mucha gente te conoce. Pero sin embargo, en esa carta inicial tú habías dicho que los contenidos de los medios públicos debían ser remitidos a un coordinador de prensa, creo que se llama así el cargo, que es Jorge Gatti. Muchos decían, ¿quién es Jorge Gatti que no lo conocemos?
Bueno, Jorge es un periodista ampliamente conocido de Yo radio y personalmente lo de conozco, claro información. está, pero mucha Claro, gente dice, no, no lo tengo a Jorge Gatti como sí lo tengo a Gerardo Sotelo. de acuerdo. No, bueno, es un periodista que conozco desde hace muchísimo tiempo, lo conozco personalmente, tengo una plena confianza profesional y personal en él. Así ha estado haciendo programas de radio y de televisión hasta ahora. Ha estado con Miguel Nogueira en Azul FM, en las mañanas, en En TNU, Buscadores, en TNU ha también estuvo estado aquí en mucho Canal tiempo. 11 Bueno, también. ahí está. Así que es una persona muy respetada, muy querida y que nos da garantías a todos de que va a ser aquello que dice el comunicado. Es decir, alguien tiene que mirar por la sociedad en la administración de todo el Estado. Nosotros estamos administrando bienes públicos, por lo tanto nos debemos a quienes son los verdaderos propietarios, que es la comunidad. En el caso de los medios de comunicación, nosotros tenemos que asegurarle a la gente que vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance, obviamente respetando la libertad y los derechos de todas las partes, especialmente los trabajadores, de que vamos a generar contenidos audiovisuales lo más interesantes, entretenidos, atractivos, profundos, que sea necesario, con unos criterios de respeto a la enorme diversidad de una sociedad abierta y madura como es la sociedad uruguaya, que por suerte incluye gente de todos los partidos, de todas las orientaciones religiosas, filosóficas y estilos de vida imaginables. Ese es un poco el criterio. Yo insisto con esta pregunta que para mí es crucial. No digo que se hayan tomado mal, por favor, porque además está lleno de periodistas que han trabajado bien durante todo este tiempo con un gobierno con otro. La pregunta es cómo es que hasta ahora nadie nos había dicho con qué criterios se tomaban estas decisiones. Ese es un poco lo que, por suerte, llama la atención y nos tiene. Estoy dando entrevistas a medios de todo el país y aquí en Montevideo prácticamente a todos los medios. No a todos los colegas, porque hay colegas que opinan, pero no me llaman, no quieren escuchar, no se les parece ser relevante escuchar mi argumentación. No de medios públicos. No, de los medios públicos yo no hablo. No hablo, o sea, es más, se dio una situación muy particular sobre la cual conviene detenernos un segundo, y es que cuando estalló todo este asunto, me llama Jorge Gatti, es el 1 de mayo fue, me dice, mirá, acá los colegas del departamento de prensa preguntan qué hacen qué hacen con este tema. Y le digo, pues que hagan lo que hacen con todos los temas, un tema de interés público, que lo cubran con todas las voces. Y me dice, sí, claro, pero eso supone que te tienen que entrevistar a vos. Entonces le digo, bueno, está bien, es un buen criterio, pero yo no voy a hablar. O sea, no voy a utilizar los medios públicos para hablar, para dar mi opinión. En todo caso, que la tomen de alguna de las cosas que publiqué en las redes sociales. Y así hicieron. Hicieron una cobertura sobre este tema con todas las voces críticas y sacaron un tuit que yo publiqué. En fin, ese es el talante con el cual llegamos a los medios públicos y estamos comprometidos en seguir avanzando por este camino. Esto es es una manera de que esta sociedad democráticamente tan madura como tenemos en el Uruguay, quizás alguna gente no lo sepa, pero Uruguay está en el puesto 14 entre las mejores democracias del mundo, y son 15 o 16, creo, las democracias plenas, nada más. Estamos en la élite democrática del mundo y eso nos tiene que enorgullecer a Es muy todos. valioso, sin duda. Ahora, Y Gerardo, sin embargo, permíteme, en el manejo de los medios públicos, todos los demás países tienen criterios mucho más rigurosos y mucho más auditables por parte de toda la sociedad en el manejo de la información y los contenidos periodísticos que Uruguay. O sea, por eso queremos avanzar en ese sentido. antes de darle paso a Florencia, que tiene preguntas para vos, ¿no te parece que es mejor que salgas vos a hablar y no que estén levantando lo que publicás en una red social, que vos usás Twitter? Son 140 caracteres, como que allí plasmar un concepto de repente es un tanto superficial, que capaz que es mejor brindar una entrevista y que la gente, como vos decías, estás en un medio público que se financia Sí. con la plata de la gente, que conozca la opinión de quien está al frente de esta dirección. Sí, te entiendo. Sí, si lo hiciera, quizás
nadie podría decir que estoy violando ninguna disposición legal, pero es que yo no quiero salir al aire en los medios que dirijo, me parece que no corresponde. Tendría que exponer a un periodista que trabaja de algún modo bajo mi mando a que me entrevistara. No, pero por ejemplo, ahora te estoy Prefiero, entrevistando yo. claro, pero tú estás en un medio privado, no, Está no bien, estás, está bien, pero claro, ¿no? de repente un periodista que trabaja en un medio público, vos decís que se puede sentir presionado porque está entrevistando a su jefe. Y la gente puede decir, pero ¿cómo? Y esta persona está entrevistando a alguien que puede eventualmente tomar decisiones sobre lo que le preguntan. Le preguntan una situación Es medio vidrioso, desagradable. sí. Sí, preferí no exponer a los colegas que trabajan en la televisión nacional ese tipo de situación. ¿Qué tal? Cambiando un poco de tema, quería consultarle si se ha considerado utilizar los medios audiovisuales públicos para poder transmitir enseñanza, educación a falta de Internet, a falta del Internet que hay en varios hogares, porque en distintos países se ha implementado este sistema de poder dar clases a través de televisión pública. No sé si tenés información reservada, pero es verdad, estamos trabajando en ese camino. No sé si fue una inquietud o que alguien No, te sabía que en su pasó momento se información. había considerado, lo leí en un Claro, informe, pero después está. nunca más se habló, por eso Entiendo. consulto. No, porque estamos, el que está liderando todo esto desde hace muchísimo, prácticamente desde que empezó la emergencia sanitaria, que es Robert Silva, el presidente del CODICEN. Yo no había asumido todavía y me llama en el mes de marzo para decirme que él entendía para preguntarme qué opinaba sobre la posibilidad de que, sobre todo en la televisión, pero también en las radios públicas, puedan apoyar, acompañar lo que es las consecuencias sobre el sistema educativo de la emergencia sanitaria. Yo le dije, me parecía que era un cometido propio de los medios públicos, que con muchísimo gusto. Después yo asumí, él había avanzado bastante con el plan Ceibal, tuvimos un par de reuniones y ya está trabajando un equipo profesional para ultimar detalles, para convertir la necesidad del sistema educativo de llegar, sobre todo a niñas, a niños, adolescentes de los segmentos más pobres, que están más lejos por distintas razones de la conexión a través de las plataformas digitales, con un programa de televisión que nosotros entendemos que tiene que ser antes que nada un programa de televisión, de manera que sea atractivo de ver. Lo estamos, la gente que está trabajando en eso, hay una productora privada, hay una compañera acá de programación que está metida en eso, están avanzando porque digamos, es un desafío desde el punto de vista de televisión muy interesante para no caer en lo típico de dar clases por televisión, que finalmente ni das clases ni le gusta a nadie, pero sí, estamos muy avanzados, seguramente haya algún anuncio que en tal caso lo hará Robert sobre esto cuando estemos ya prontos para salir al aire. Y quería consultarle, por otro lado, cuál es su opinión o su punto de vista respecto a la última conferencia de prensa que se hizo con la participación de varios comunicadores y periodistas del interior. ¿Qué pudo ver, qué pudo observar sobre esto y con qué frecuencia usted cree que se tendría que hacer, ¿no? Porque en principio se había hablado, si no me equivoco, una vez por mes. Sabés que uno de los énfasis que quiero poner en esta gestión, y se lo comentaba al presidente de la República hace 3 días, que me invitó a que lo visitara, estuvimos hablando un rato muy largo, contándole en qué andábamos. Yo le decía, y lo he dicho a todo el mundo aquí en el servicio y en las radios y en el canal, que la sociedad uruguaya tiene un problema desde que existe, es decir, desde la época de la colonia hasta ahora sin resolver, que es esa doble realidad de Montevideo y el resto del país, que ahora es un poco más la metrópolis y el resto del país. Tenemos corresponsales en todo el territorio nacional, tenemos radios de los medios públicos que llegan a todo el país, cubrimos todo el país con nuestra señal de televisión, pero seguimos teniendo la idea de que el interior aparece con los corresponsales. La programación se hace en Montevideo, salvo algunos segmentos menores, minoritarios. Eso hay que cambiarlo, hay que hacer que la grilla de nuestra programación en radio y televisión refleje la enorme diversidad del talento que hay en todo el país, que además lo he podido constatar de gira
de gira política, conociendo uno a uno las radios, los canales, los programas, los periodistas, las conductoras, los conductores, los productores, las instalaciones. No puede ser que los medios públicos nacionales allí se exprese prácticamente solo la sensibilidad, el gusto de un conjunto de periodistas, de comunicadores que viven en la capital. Eso no resiste ningún tipo de análisis y hay que combatirlo. Por lo tanto, la idea de hacer una conferencia de prensa con periodistas y medios que no pueden acceder a las que se hace en la torre ejecutiva porque viven en otro lugar del país, me parece que es absolutamente necesario, adecuado, que habría que hacerlo más seguido o incluso buscar que en las conferencias de prensa que se hacen en la torre ejecutiva haya una cuota, puedan participar a través de este tipo de plataformas periodistas de cualquier otra parte del país. Eso me parece que es un camino en el cual tenemos que avanzar de una manera mucho más firme. Yo pensé que iban a ser así, ¿no? De las conferencias que brindaban habitualmente, que iba a haber también, iban a sumar un espacio con los periodistas del interior, pero no, decidieron hacer el lunes 4 de mayo, creo que fue la primera conferencia con más de una docena de periodistas. ¿Y vos tenés confirmado que sea una vez por mes que lo van a hacer, Gerardo? No tengo ni idea, eso se resuelve en la Presidencia de la República. Me han hecho esta pregunta, pero la verdad que nosotros no participamos de ese tipo de decisiones. Supongo que se van a reiterar, me parece que sería sumamente adecuado. O bien quebrar esa barrera, habilitando de algún modo que participen de las conferencias de prensa que se hacen en Presidencia, pero eso no quiero meterme porque no es de mi área. Gerardo Sotelo es el candidato suplente de Laura Raffo a la Intendencia Departamental de Montevideo por la coalición multicolor. Esto también ha traído mucha polémica de que Gerardo Sotelo está de los dos lados del mostrador, que hay incompatibilidad. Ahora, uno plantea un escenario hipotético. Laura Raffo, electa intendente de Montevideo, primer viaje a la Unión de Gobiernos Departamentales del Mercosur, se va de viaje a Brasil, Argentina. Asume Gerardo Sotelo como intendente de Montevideo, también siendo el director del SECAN. ¿Cómo se puede explicar? Para la gente, no para mí, para la gente. Está bien, porque yo estoy seguro que esto para la gente no solo no es polémica, sino que no es ni siquiera interesante, pero entiendo que en lo que son las luchas políticas, los que compiten con nosotros lo planteen como una inquietud, porque antes que nada fue una inquietud nuestra. Recordad que en marzo yo le envié una comunicación al presidente y al ministro de Educación y Cultura pidiéndole que postergara mi designación. Lo habíamos hablado antes, desde luego, porque entendíamos que si bien no hay ningún impedimento legal, no era adecuado que yo estuviera al frente de los medios públicos y además hiciera campaña. Pero era un tema de sensibilidad compartida, obviamente, con el resto del gobierno, con el presidente y con el ministro Da Silva. Luego se suspendió la campaña, vino toda esta emergencia, toda esta situación excepcional, y el presidente entendió que yo tenía que ponerme a trabajar. Y de hecho, cuando estuve con él esta semana, estábamos terminando la reunión y le digo, presidente, no hablamos de la candidatura. Él tiene una mirada que es que ahora hay que trabajar, que falta mucho para la campaña electoral y que cuando lleguemos veremos cómo lo resolvemos. Pero lo vamos a resolver de la misma manera. Si voy a estar al frente de los medios, no voy a estar en la campaña, o al revés, eso veremos. Pero con respecto a lo que me decías, a mí me hace gracia, porque es la primera vez que yo tengo memoria que alguien repara en el cuarto suplente de una candidata a la intendencia, que eso es lo que soy, por varias razones, entre otras porque por la cuota de género, como la primera es mujer y hay que, en fin, son una en tres por lo menos, yo termino siendo el cuarto suplente. O sea que en tu hipótesis lo que tiene que pasar es que se vaya de viaje Laura, o que le pase algo peor, pobre. Primero que gane, ¿no? Segundo que se vaya de viaje, y tercero que todos los que están arriba por alguna razón decidan no aceptar la suplencia, pero no sé, pediré licencia, o si es que estoy todavía en la plancha, porque de verdad que la decisión del presidente falta mucho, vamos a seguir trabajando, cuando llegue el momento tomaremos la decisión entre los dos, o entre los tres, con Laura. Yo hablé con ella, él me llamó al día siguiente y estuvimos hablando en estos términos. O sea, hay dos cosas que no quiero. La primera, no quiero que nadie piense que estamos utilizando un cargo público para beneficio
de la coalición de gobierno. Eso sería inaceptable. Y lo segundo que no quiero es perjudicar las chances de Laura, que por cierto había comenzado la campaña con un gran respaldo popular. Gerardo, te quería preguntar, tú hablabas del tema de lo que va a ser la televisión pública, lo que va a ser la radio pública. ¿Qué contenidos piensan darle? Tú hablabas recién de que, bueno, quieren innovar, etcétera, etcétera. A la luz también, paralelamente, que puede tener una incidencia directa de lo que es el tratamiento de la ley de medios en el Parlamento. ¿Cómo visualizás lo que va a ser la realización de una televisión pública atractiva, constructiva, informativa, etcétera? Te agradezco porque con toda esta polémica, por suerte estamos hablando de los medios públicos en todos los medios del país. O sea, la sociedad está tomando cuenta de que había algo que se llama medios públicos y que tiene algunos derechos, que puede reclamar cosas y que quienes están al frente de los medios públicos se transparentan sus procedimientos para que eso ocurra. Y finalmente tenemos que hablar de lo que queremos hacer. Y lo que queremos hacer tiene que ver con los cometidos legales, con la tradición de los medios públicos, también con la mejor tradición, que es servir a la comunidad dando contenidos audiovisuales, programas de radio, de televisión, nuestra presencia en las plataformas digitales, que está muy disminuida para lo que han sido los cambios en el consumo de medios del público, de manera de darle contenidos que le permitan a la gente entender el mundo en el que viven y formarse su propio juicio de valor, entretenerse con programas de calidad, acceder a bienes culturales de la manera más atractiva y gratuita posible. Y eso lo queremos hacer apostando. Bueno, en la radio hay una programación consolidada que queremos ir viendo cómo hacerle algunos ajustes para que se escuche la voz de todo el país. Y en el caso de la televisión queremos apostar a una televisión en vivo, con muchos contenidos informativos, periodísticos en el sentido amplio, siempre alineados con la idea de que la gente ponga los medios públicos para entender lo que pasa. Por eso creemos que es necesario aplicar los estándares de calidad más altos, más rigurosos, porque en todo caso la gente podrá elegir otro canal porque tiene más primicias, más móviles, porque tiene más información deportiva o policial o lo que sea, pero queremos que si alguien dice, no, yo quiero un medio que me asegure un relato imparcial, un periodismo serio, riguroso y de calidad, yo sé que puedo contar con los medios públicos, además obviamente de otros medios. Y queremos también, en este sentido, tener una presencia en todo el país, que la tenemos por la vía de la tecnología, de nuestras repetidoras, de nuestras frecuencias en todo el país, del cable y de otros sistemas, obviamente también de Internet, pero que queremos hacer el camino inverso. O sea, queremos abrirnos a los contenidos generados por colegas, por productores, por gente que trabaja muy dignamente en el interior. Eso es una de las de los énfasis que queremos poner en nuestro trabajo. Gerardo, yo te agradezco mucho por esta entrevista, un gusto conversar contigo nuevamente. La mejor de las suertes, ojalá que se puedan concretar todos estos objetivos que van a ir en la dirección del beneficio de la gente, con una televisión pública digna, ecuánime, informativa, entretenida y todos esos objetivos que te has planteado desde esta nueva responsabilidad que has asumido. Yo les agradezco a ustedes por la oportunidad. Yo creo que el primer objetivo ya lo logramos, que es instalar el tema en la sociedad. Así que la gente reflexione, tome opinión sobre qué se hace con su dinero en el espacio público, en el espacio mediático, que sepa qué puede exigirnos, qué puede esperar de nosotros, qué puede sugerirnos. Ojalá podamos avanzar más e instrumentar todo esto en mecanismos más concretos y conocidos por todos, pero creo que ya el primer paso lo hemos logrado. Así que gracias a los dos por esta entrevista. Un placer, hasta pronto, un abrazo, que pases bien, Gerardo. Un abrazo, chao. Gracias. Bueno, muy bien, nos tenemos que ir rápidamente a la pausa. La verdad, la producción había marcado ya hace rato la pausa, nos entretuvimos mucho, la entrevista con Gerardo Sotelo nos parecía interesante, muy interesantes las preguntas que planteaba Florencia también, y bueno, la verdad que se nos pasó rápidamente el tiempo. Vamos a una breve pausa, ya venimos.